Listo. Entonces, hasta ese punto nosotros hemos visto dos sistemas físicos que bajo ciertas aproximaciones describen un movimiento armónico simple. Esos dos sistemas físicos son el resorte de Hooke y el péndulo simple, pero no son los únicos sistemas físicos a los que uno llega a un movimiento armónico simple, bajo las aproximaciones adecuadas, sino que hay muchos más sistemas, entre ellos los primeros problemas del taller. Ustedes revisan los primeros problemas del taller, se dan cuenta que siguiendo un análisis similar al que yo he hecho todas estas clases, ustedes vuelven y llegan a la ecuación de un movimiento armónico simple y otra vez la solución es la misma. Y todo lo que se diga entonces para el resorte de Hooke y para el péndulo simple es lo mismo para todos esos sistemas. Entonces, eso quiere decir que hay varios sistemas que se pueden modelar con el modelo de un movimiento armónico simple. Y entonces yo aquí, digamos, les recuerdo rápidamente los sistemas que hemos visto. El resorte de Hooke, ustedes entonces llegan a esta ecuación. La segunda derivada con respecto al tiempo de la variable dinámica, que es x en este caso. X es la que cambia con el tiempo y la que me dice la posición en todo instante de la partícula, más una constante elevada al cuadrado, donde la constante tiene unidades de frecuencia angular y es una frecuencia natural del sistema porque depende de los parámetros físicos que caracterizan al sistema, ¿no? Y que son constantes de movimiento. Y entonces este parámetro está multiplicado por la variable x y esto igual a cero. Esta es la ecuación a la que uno llega, la ecuación diferencial. Donde, bueno, especificamos que omega sub 0 al cuadrado, la frecuencia natural, es igual a k sobre m en este caso. Esto sería para el resorte de Hooke. Para el péndulo simple, nosotros llegamos a una ecuación totalmente análoga, pero ahora con el ángulo. La segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo, donde el ángulo es la variable dinámica esta vez y me da la posición angular en todo instante de tiempo de la esfera que está suspendida de la cuerda, más otra vez un parámetro constante que tiene unidades de frecuencia, que es la frecuencia natural precisamente del sistema, multiplicado por la variable dinámica, igual a cero, ¿no? Donde ahora la frecuencia natural depende de los parámetros físicos que caracterizan a este sistema y que son constantes. Como el sistema es otro, no es el resorte de Hooke, sino el péndulo simple, depende de otros parámetros, ¿no? Y aquí ustedes ponen, bueno, depende de la gravedad y de la longitud. Nosotros además discutimos la razón por la que no dependía de la masa de la esfera suspendida a la cuerda, ¿no? Y no es este los únicos sistemas a los que uno llega a la misma ecuación, sino por ejemplo está el péndulo de torsión, donde ustedes van a llegar a una ecuación totalmente análoga. En el péndulo de torsión la ecuación es la misma, solo que aquí en la frecuencia natural, los parámetros son otros. Son un kappa, que es básicamente una constante de torsión que me dice qué tan fácil es de formar una varilla rígida. Y el otro parámetro que aparece aquí abajo es el momento de inercia, porque el momento de inercia del sólido que acompaña a la varilla, ¿no? Entonces el péndulo de torsión es este que está aquí, ¿no? El kappa me dice cuál es la constante de elasticidad de esta varilla, qué tan fácil es de formarla. Mientras que el momento de inercia se refiere al momento de inercia del sólido que está unido a la varilla. Puede ser un cilindro o puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Una sección de cilindro, ¿no? Sólido, pero podría haber sido otra cosa, ¿no? Cualquier otro sólido, cualquiera. Entonces es el momento de inercia de esto. Y hay otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, el péndulo físico. Vamos, todos estos sistemas están en el taller. Si uno va aquí al taller, ustedes ven que pueden ponerse a escribir, incluso para el circuito LC también hay una expresión, aunque creo que no se las puse aquí. No se las puse. Eh, ah, 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 Por ejemplo, para este sistema, miren que la ecuación otra vez es la misma, una masa en la mitad de una cuerda. La ecuación es la misma, la frecuencia es otra. Para el péndulo físico, miren que otra vez se llega a la misma ecuación, pero la frecuencia es otra, etcétera, ¿no? Etcétera. Es decir, yo puedo poner aquí varios sistemas que lleguen a la misma ecuación,
pero lo que cambia es la variable dinámica y la frecuencia natural, porque depende de los parámetros del sistema. En todo caso, miren que la ecuación tiene la misma forma funcional. Entonces, estas ecuaciones se pueden generalizar de la siguiente manera. La escribimos más bien como una ecuación general, la ecuación de un movimiento armónico simple. Ecuación de un movimiento armónico simple, que siempre tiene esta forma. Es una segunda derivada con respecto al tiempo de una variable dinámica que ahora vamos a llamar una phi mayúscula. Esta phi puede ser cualquiera de estas variables, x, y, z, etcétera, ¿no? Más omega sub 0 al cuadrado por una phi mayúscula, que es una variable dinámica cualquiera, igual a 0. De tal forma que la solución de esta ecuación, es entonces la siguiente, ¿no? Es una phi de t igual a alguna phi sub 0 por coseno de omega sub 0 t más delta, siendo delta la constante de fase. Entonces miren que en general todos los sistemas físicos que hemos descrito satisfacen esta ecuación y por lo tanto tienen esta solución. Ustedes simplemente tienen que ir cambiando la variable y la constante omega sub 0 de acuerdo a cada caso, ¿no? Entonces para el resorte de Hooke esta variable phi es igual a x. Esta phi sub 0 es igual a la amplitud A, ¿cierto? Y esta omega sub 0 vale raíz cuadrada de K sobre L. Para el resorte de Hooke, ¿no? Entonces cambian phi por X, etc. Para el péndulo simple, esta phi mayúscula sería el ángulo zeta. El ángulo zeta, ¿no? Omega sub 0, pues sería raíz cuadrada de G sobre L. Y acá podrían poner, por ejemplo, un zeta sub 0. Y así sucesivamente, ¿no? Para cada sistema, ustedes simplemente eligen adecuadamente cuál es la variable dinámica y cuál es la frecuencia natural. Pero todos estos sistemas bajo las aproximaciones que generalmente son despreciar la fricción con el aire, casi siempre estas ecuaciones se obtienen es porque no estamos considerando ningún tipo de fuerza de fricción no conservativa, ¿no? No la estamos considerando. Entonces, por eso aparece esta ecuación. En todo caso, simplemente es una generalización. Y vamos a hacer esta generalización porque ahora quiero, a partir de esta ecuación general que está aquí, quiero encontrar una constante de movimiento adicional a los parámetros que aparecen aquí, una constante global para el sistema. Y esto que voy a hacer entonces es válido para cualquier sistema físico que satisfaga la ecuación de un movimiento armónico simple. Es decir, cualquier sistema que describa un movimiento armónico simple va a cumplir este análisis que voy a hacer. Voy a tratar de encontrar una constante de movimiento, algo que se llama la primera integral de la ecuación de movimiento. Y miramos qué significado físico tiene esa constante de movimiento. Entonces, primero, encontremos una constante de movimiento, ¿no? Adicional a las que están aquí. Mire que acá hay parámetros que son constantes de movimiento. La frecuencia natural es 1, ¿cierto? La masa, la constante del resorte, etc. Pero ahora quiero uno global, que tenga un significado físico. Y entonces vamos a tomar la primera integral de la ecuación de movimiento con respecto a la variable dinámica. Pero bueno, esto lo ven aquí de la fórmula. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero coger esta ecuación completa y calcularle su primera integral. Eso significa que ustedes integran todo esto. Acá. Hacen una integral con respecto a la variable dinámica phi mayúscula, ¿no? Que ustedes ya saben que en cada caso particular toma un valor diferente, ¿no? Entonces queremos hacer esta integral que está aquí. Esta integral se ve más bonita en el PDF. Aquí se ve pequeñita, pero cuando uno lo pasa a PDF sí se ve bien, ¿no? Miren. Se ve mejor, ¿no? Pero bueno, hacemos esta integral. ¿Cómo se hace esta integral? Si uno hace esta integral, primero vamos a separar las integrales. Integramos cada término. Entonces tendríamos la integral del primer término con respecto a la variable dinámica phi.
más la integral del segundo término, es decir, este término, con respecto a la variable dinámica phi, igual a 0, ¿no? La integral de 0 es 0, así. Igual a 0, 0, 0. Y entonces tenemos que resolver las dos integrales que están a la izquierda de la igualdad. Ahora, esta integral, la segunda, es trivial. Esta integral es trivial, ¿no? Que voy a quitar la dependencia del tiempo para que se vea un poquito más claro. Primero, este omega sub 0 cuadrado es una constante que sale de la integral, entonces lo ponemos acá. Y entonces esta integral que está ahí, la segunda, no, la segunda integral es trivial, ¿no? ¿Cuánto vale esta integral? Integral de phi por de phi. Integral de x por dx, por ejemplo. Para el caso del resorte Hooke, phi es igual a x, ¿no? La integral de x... De 2, profe. ¿Cuánto? Phi cuadrado sobre 2 más una constante, ¿no? Eso, ¿cierto? Eso, ¿no? Vamos, que no los confunda las variables, ¿no? Una variable, la denominación de una variable es totalmente arbitraria. Yo la puedo llamar A, B, C, D, phi, alfa, beta, gamma, zeta, ¿cierto? X, Y, Z. La integral es independiente de la etiqueta que ustedes le pongan a la variable, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que integrar x de x, ¿no? X, la integral de x con respecto a x, pues es x al cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces, aquí sería phi cuadrado sobre 2. Esa es trivial, ¿no? En cambio, esta no tanto. Esta no es tan trivial, hay que hacer una cosita adicional. Entonces, miramos más bien la primera integral, que no es trivial. Y lo hacemos, ¿no? La hacemos. Miramos la primera integral. Entonces, la primera integral la vamos a hacer primero desarrollando un poquito este término que está en el integrando. Todo esto. Vamos a escribir este término de la siguiente forma. Primero, vamos a escribirlo como la derivada con respecto al tiempo de, y a ver si me entienden esta notación, de phi, pero phi punto. ¿Qué es phi punto? A ver. Así. ¿Y si se ve el punto o no? De phi punto de t. De phi punto. ¿Sí ve que hay un punto acá arriba? Que pronto no se ve tan bien en leaks, pero acá en el PDF sí se ve, ¿no? Ese sería este término que está acá. Entonces lo pongo acá, por de phi. Entonces, primero, lo que estoy diciendo es que escribo este término de esta forma. ¿Hay algún problema con esta segunda notación? ¿O si se entiende por qué son lo mismo? Esto es igual a esto. Solo es un cambio de notación. ¿Sí lo Profe, entienden o no? de Newton. Una es la notación de Newton de derivada temporal, la otra es la de Leibniz. Entonces, ¿qué significa aplicar una segunda derivada con respecto al tiempo, no? Significa aplicar dos derivadas seguidas, una derivada seguida de otra derivada. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Estoy diciendo, bueno, para que quede un poquito más claro, ahorita vuelvo a poner el puntico acá. Estoy diciendo que esta segunda derivada es lo mismo que esto, ¿no? Aplican dos veces la derivada a la variable dinámica phi. Eso sería esa segunda derivada, ¿no? Aplicar dos veces la derivada temporal a esta variable phi. Pero esto lo pueden escribir así, ¿no? Dejamos la variable phi acá. Y eso es equivalente a que ustedes le aplican la derivada temporal a la derivada temporal de phi, ¿no? Dos derivadas seguidas. Esto en la notación de Newton se escribe poniendo un punto encima de la phi. Entonces, en vez de poner esta notación de Leibniz, uno pone esto, un phi, y le pone un punto encima. Y significan lo mismo. Eso quiere decir que un punto sobre la variable significa que la estoy derivando con respecto al tiempo. Significa que estoy derivando con respecto al tiempo. Y entonces quito esto acá y lo pongo acá arriba, ¿no?
y no estoy haciendo otra cosa más que cambiar la notación un poco. En todo caso, lo que tengo es una segunda derivada con respecto al tiempo. Phi punto es la primera derivada con respecto al tiempo, y si vuelvo y derivo con respecto al tiempo, obtengo la segunda derivada. Simplemente estoy usando otra notación. ¿Listo? Y ahora voy a usar la regla de la cadena. Voy a usar la regla de la cadena porque miren que phi punto depende tanto de phi como de t. Tanto de phi como de t. Entonces, si ustedes se quedan mirando la ecuación de movimiento, esta ecuación de movimiento phi punto, la primera derivada, no solo depende del tiempo, sino también depende de phi. También depende de phi que está acá. Y entonces uno puede usar la regla de la cadena y escribir lo siguiente. Escriben esta derivada como la derivada de phi punto, lo ponemos así, con respecto a phi, multiplicado por la derivada de phi con respecto a t, ¿cierto? Y lo único que hice fue poner la regla de la cadena. Usé la regla de la cadena, donde estoy diciendo phi punto es una función tanto de phi como de t, por lo que aquí la derivada es parcial. Mientras que phi sola es únicamente función del tiempo, entonces por eso la derivada acá es total. En todo caso está la regla de la cadena de lo que está dentro del paréntesis, multiplicado por de phi. Noten que esto es equivalente a que estos dos términos se cancelen, ¿no? Y entonces vuelva y les queda de phi punto de t. ¿Sí? Vuelve y les queda así. Pero digamos, no hay que complicarse mucho, simplemente la regla de la cadena escrita de alguna manera. Y esto lo reescriben ahora de la siguiente manera. El de phi de t lo sacan de aquí, lo ponen afuerita, de phi de t, porque estos dos términos conmutan, las derivadas conmutan, ¿no? Esta derivada con esta que está aquí conmutan, es decir, yo puedo pasar este término a la izquierda, lo paso a la izquierda. Y ahora escribo entre paréntesis lo siguiente, escribo este término que está acá, este término que está aquí, multiplicado por de phi, así, por de phi. Pero, esto es lo mismo que si ustedes hacen de phi de t en la notación de Newton, esto es lo mismo que phi punto, ¿cierto? Que sería el de phi de t multiplicado por la regla de la cadena de phi punto, porque miren que este de phi se cancela con este de phi, ¿no? Es la regla de la cadena de phi punto. Así. De phi punto. De phi punto. Y entonces, finalmente lo que les estoy diciendo es que, para que se vea más claro, esta segunda derivada con respecto al tiempo de phi multiplicado por de phi, la pueden escribir como phi punto por de phi punto. Phi punto por de phi punto. Y esta integral entonces sí es fácil de resolver. Es decir, ahora, entonces ustedes hacen lo siguiente. Por lo tanto, ustedes escriben esta integral de la siguiente manera. Esta integral ahora la van a escribir como la integral de lo que está aquí, phi punto por de phi punto. Así. Así, ¿no? ¿Y esto a qué es igual? La integral de phi punto por de phi punto es igual a qué? Suponemos que phi es x, ¿no? Suponemos que phi es x. Entonces, x punto sería la velocidad. Sería la integral de b por de b, por ejemplo. No importa cómo se llame la variable, ¿cuánto vale esta integral? ¿Cuánto sería? ¿O no lo ven? ¿Está muy difícil de ver o... Miren que esta es una integral similar a x por dx, ¿no? Solo que ahora es phi punto por de phi punto. Entonces la integral es simplemente phi punto al cuadrado sobre 2 más una constante, ¿sí o no? ¿O hay algún problema con esto?
¿O no me están escuchando? Si lo escuchamos, profe, lo que pasa es que nosotros Está claro, profe. es más lento, profe. Yo tengo un Lentium Ah, procesador. bueno, sí, me dicen porque no sé si de pronto hay problemas de internet, entonces me tienen que confirmar que no hayan problemitas. Listo. Entonces, es esto, ¿no? Phi punto al cuadrado sobre 2 más una constante, ahora, tomando en cuenta esto, entonces, la integral de la ecuación de movimiento será que teníamos que esta integral que está aquí, ¿no? Esta integral la escribimos ahora entonces como la integral de phi punto por de phi punto, así. Quitamos todo esto y lo ponemos acá, más omega sub 0 cuadrado por la integral de phi por de phi. Que resolviéndola, ¿cierto? Resolviendo, uno obtiene primero este phi punto al cuadrado sobre 2, más c, que sería la primera integral. Y por otro lado tienen más omega sub 0 al cuadrado por, vamos entre paréntesis, algo muy similar, ¿no? Phi al cuadrado sobre 2 más otra constante que ustedes la llaman como quieran, ¿no? Un C', más C'. Y esto igual a 0. Pero entonces esto lo podemos escribir de la siguiente forma. Entonces, reescribiendo, tenemos que, cogemos este primer término, lo dejamos acá, ¿no? El segundo término que vamos a poner es este, omega sub 0 al cuadrado por este phi cuadrado sobre 2. Vamos a poner el segundo término acá. Y por otro lado, vamos a pasar las constantes a la derecha de la ecuación. Entonces acá hay una menos c y hay un menos omega sub 0 al cuadrado por c', ¿cierto? Pero el producto de dos constantes es una nueva constante. La resta o la suma de dos constantes también es una constante, por lo que todos estos términos que están aquí los voy a escribir como una constante. ¿Sí o no? ¿O hay algún problema Sí, con esto? no, Sí. está claro. Listo. Entonces esas constantes las vuelvo una sola constante. Y miren lo que tenemos aquí entonces. Lo que tenemos es que esta expresión que está aquí también es una constante de movimiento, lo que me está diciendo esta fórmula. Phi punto al cuadrado sobre 2 más omega sub 0 cuadrado por phi cuadrado sobre 2 es una constante de movimiento. Es constante. Y entonces miramos, en un caso particular, ¿qué constante es? Precisamente, ¿no? ¿Cuál constante será? Entonces miremos el caso del resorte de Hooke, aquí. Miremos el caso del resorte de Hooke en el vacío, ¿no? Lo que hemos estado mirando hasta ahora. En el caso del resorte de Hooke, esta variable phi mayúscula es x en realidad. Entonces ustedes cogen esta ecuación y reemplazan explícitamente. Lo hacen así. Reemplaza los valores explícitamente. Ustedes dicen esta phi, en el caso del resorte de Hooke es una x, ¿cierto? X punto al cuadrado sobre 2 más omega sub 0 cuadrado, en el caso del resorte de Hooke, es K sobre M. Y esta phi también es X, ¿no? Acá, X. Entonces tenemos que X punto cuadrado sobre 2 más K sobre M por X cuadrado sobre 2 es igual a una constante. Es lo que tenemos para el caso particular del resorte de Hooke. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar esta ecuación por la masa. Multiplicando por la masa ambos lados de la ecuación que se obtiene. Entonces ustedes cogen esta ecuación y la multiplican por la masa. Así. Entonces acá multiplican por m, m aquí, aquí también m y aquí también m. Y miramos qué se obtiene. Primero, en este lado tenemos m por x punto al cuadrado sobre 2, más la m se cancela, ¿no? Arriba y abajo. Y entonces acá solo les queda k. Y m por una constante, siendo la masa constante, es otra nueva constante, entonces sigue siendo constante, ¿cierto? Masa por una constante es otra constante porque la masa es una constante. Y notamos algo. Notamos que
¿Qué es cada término? Notamos primero, ¿qué es este término que está aquí? Primero, ¿qué es x punto? X punto es la derivada de x con respecto al tiempo, o sea, Velocidad. velocidad. ¿Y qué sería masa por velocidad al cuadrado sobre 2? Momento. ¿Mm? ¿Cómo es que se llama? Energía, profe. ¿Energía qué? Cinética. Cinética, ¿no? No, cinética. La energía cinética. No importa cuál sea el sistema físico que ustedes estén estudiando, no importa cuál sea, la energía cinética siempre es la misma, masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Siempre. Para el péndulo simple, para el resorte de Hooke, para el péndulo físico, para el péndulo de torsión, para una masa dentro de una red lineal de átomos, en fin, para una masa moviéndose libremente, para una masa dentro de un campo eléctrico, para una masa dentro de un campo magnético. La energía cinética siempre es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, siempre, siempre. Este término es siempre el mismo, masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces notamos primero que tenemos la energía cinética. Energía cinética, que es el primer término. Y vamos a ponerle una K de kinetic en inglés, ¿no? Energía cinética. Y entonces esta es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, donde la velocidad es la derivada con respecto al tiempo de la posición en este caso, ¿no? O sea, x punto, x punto. La energía cinética. ¿Cuál será el segundo término? K por x cuadrado sobre 2. ¿Dónde han visto este término? ¿Esto qué es? ¿Qué término es este? K por x al cuadrado sobre 2. No, pero que no me acuerdo. Yo me imagino que eso será la fuerza, ¿no? No sé. No, no. No, porque usted no le suma a una energía una fuerza, ¿no? Pues me imagino que esa sería otra energía, ¿no? Sí, sí, porque no se suman peras con manzanas, ¿no? Sería La potencia, ¿no? ¿La qué, perdón? la energía La potencial, ¿no? potencia. Ajá. Es Ahí la como energía por descarte. potencial, ¿no? Más que por saber, es como por descarte, ¿no? No me acordaba. Esta es la energía potencial del resorte. Es la energía que almacena el resorte cuando ustedes lo comprimen. La energía potencial del resorte, que es algo que se debió ver en el curso de mecánica clásica, ¿no? Entonces lo recuerdan. La energía potencial asociada al resorte, la energía que almacena cuando ustedes comprimen un resorte es un medio de la constante elasticidad por x al cuadrado. Miren que la energía potencial depende de las coordenadas y depende del sistema físico particular que se esté estudiando. Esta expresión que se denota con una U, esta expresión sí depende del sistema físico. Sí depende del sistema físico. No es lo mismo para un resorte que para un péndulo, que para una masa encima de alguna altura en una montaña, en fin. Por ejemplo, para una masa a una cierta distancia h con respecto a la superficie de la Tierra, la energía potencial es masa por gravedad por altura, ¿no? Que es muy distinta a esta expresión K por x cuadrado sobre 2. La energía potencial depende de la posición de la partícula. Es una función de la posición, mírela acá, x cuadrado sobre 2. Y cambia su forma funcional dependiendo de cuál es el sistema físico. Cada sistema físico tiene una expresión para su energía potencial, ¿cierto? Mientras la energía cinética es siempre la misma para todos los sistemas físicos y depende de la velocidad, la energía potencial no. La energía potencial sí tiene una expresión dependiendo del sistema físico. En este caso particular del resorte Hooke vale un medio de K por X al cuadrado. Y entonces, ¿qué es lo que estamos observando en realidad? Como conclusión de lo que acabo de hacer, vamos a escribir bien esto. Como conclusión, observamos que la energía mecánica, que vamos a denotar con la letra E, así, así. La energía mecánica es una constante de movimiento. Es decir,
esta E se conserva. Donde tienen que entender que la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. Entonces recuerden el concepto de energía mecánica de un sistema físico. ¿Cómo? ¿Están preguntando o es? Le abrí el micrófono. Ah, Profe, qué pena, se metió el micrófono. bueno, entonces miren que la energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial. Y de la primera integral de la ecuación de movimiento, yo estoy encontrando que la suma de estos dos términos es una constante de movimiento. Pero acabamos de identificar cada término. El primero la energía cinética, el segundo la energía potencial. ¿Qué fue lo que obtuve? El hecho de que la suma de la energía cinética más la energía potencial es una constante de movimiento. A esa constante se le conoce como energía mecánica del sistema. Lo que estamos observando aquí es que en el modelo del movimiento armónico simple, la energía mecánica es una constante de movimiento, es decir, no cambia con el tiempo, se conserva. Se conserva la energía mecánica. Hay un principio de conservación deducido de la ecuación de movimiento cuando ustedes la integran. La conservación de la energía mecánica. Tomen en cuenta que cada uno de los términos independientemente no se conserva, ¿no? X depende del tiempo, por lo que la energía cinética cambia con el tiempo. Lo mismo la energía potencial. Ambas independientemente cambian con el tiempo. Pero la suma de las dos sí es una constante. La suma de las dos es una constante de movimiento. Y es una constante que tenemos que calcular porque aún no sabemos explícitamente cuánto vale esa constante. Solo sabemos que se conserva. La energía mecánica se conserva. Y miremos cómo es esta constante en realidad, ¿no? ¿Qué expresión tiene? Si se puede calcular una expresión en términos de los parámetros del movimiento armónico simple, es decir, de la amplitud, de la frecuencia, etcétera, ¿no? Miremos cómo sería la expresión. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Explícitamente, tenemos lo siguiente. Sí. Tenemos que, primero, ¿cómo sería la energía cinética? La energía cinética cambia con el tiempo, porque es un medio de la masa por la velocidad, ¿no? Pero nosotros sabemos qué es la posición y qué es la velocidad. Entonces, pongamos primero la energía potencial y luego la de la velocidad, ¿no? La energía potencial es entonces un medio de la constante K por X que depende del tiempo, lo pongo explícitamente, al cuadrado, ¿no? Pero nosotros sabemos cuánto vale X. En el movimiento armónico simple X es lo siguiente. Es A, ¿cierto? La amplitud, estamos con el resorte Hooke, coseno de omega sub 0 t más delta, ¿cierto? A por coseno omega sub 0 t más delta. Todo esto elevado al cuadrado. Y entonces lo que estamos observando nosotros acá es que esta energía potencial evidentemente cambia con el tiempo, ¿no? Es un medio de K por A al cuadrado, ¿cierto? Por coseno al cuadrado de omega sub 0 por t más delta. Miren que es una función del tiempo. Cambia con el tiempo. Hay que graficar un coseno al cuadrado. Un coseno al cuadrado es muy similar a un coseno, solo que no toma valores negativos. Está sobre el eje Y igual a 0, ¿no? Entonces, si ustedes van acá Profe, y miran la gráfica de un coseno cuadrado, es esta que está acá. profe, ¿me puede explicar qué hizo con esas expresiones que me acaba de perder? A ver, ¿dónde se perdió aquí? Estamos mirando cómo es la energía potencial explícitamente, ¿cierto? Yo les estoy diciendo la energía potencial cambia con el tiempo, la energía cinética también cambia con el tiempo, pero la suma de las dos es una constante, no cambia con el tiempo. Y tenemos que ver por qué, y si es una constante, ¿cuál es esa constante? Miramos primero la energía potencial que cambia con el tiempo. ¿Cómo cambia con el tiempo, no? La expresión de la energía potencial es esta, un medio de K por X al cuadrado, X al cuadrado. Pero nosotros conocemos X como función del tiempo, porque es la solución de un movimiento armónico simple. X de t sería A por coseno de omega sub 0 t más delta. Esta es la solución de un movimiento armónico simple, la que nosotros encontramos desde un principio, ¿no? La que está aquí puesta en forma general.
y entonces la ponemos explícitamente y elevamos al cuadrado. Sería 1/2 de K por A al cuadrado, ¿cierto? Que estamos sacando al cuadrado, por coseno cuadrado de omega sub 0 t más delta. Y hasta ahora vamos aquí, ¿no? ¿Sí es claro o no? Sí, señor profe. Listo. Entonces es eso, ¿no? Simplemente estamos viendo la dependencia con respecto al tiempo. Y miren que ustedes además pueden escribir esta fórmula de manera un poquito más general como 1/2 de masa por omega sub 0 al cuadrado por A al cuadrado por este coseno que está acá. Simplemente escriben K como M por omega sub 0 cuadrado. Y esta fórmula más general es válida para cualquier sistema físico. Esta es para el resorte Hooke y la de abajo para cualquier sistema físico. Pero bueno, más adelante lo vemos. En todo caso, son la misma cosa, ¿no? 1/2 de K por A cuadrado coseno cuadrado omega sub 0 t más delta. Más delta. Entonces, aquí estamos viendo cómo depende del tiempo la energía potencial. Cambia con el tiempo. Si ustedes grafican esta función que está acá, hacen una grafiquita de U con respecto al tiempo, les da esta curva naranja que están viendo acá, la curva naranja. Miren que no toma valores negativos porque el coseno está al cuadrado. Entonces es muy similar a la gráfica de un coseno, pero es coseno cuadrado. ¿Cuál es el valor máximo que toma esa función? Pues el valor máximo que toma es el coeficiente del coseno, ¿no? O sea, 1/2 de K por A cuadrado. 1/2 de K por A cuadrado. Este es el valor máximo que toma. Porque el coseno cuadrado va a valer máximo 1. Máximo vale 1, ¿no? Entonces, aquí está el valor máximo que puede tomar. Que es estos máximos que están aquí dibujados, ¿no? La gráfica sería esto. Lo pueden hacer en un programa o simplemente ver aquí el dibujo que también está en el Serway, ¿no? Esa sería la gráfica de un coseno cuadrado multiplicado por este valor. No es una constante, ¿no? Sino que cambia con el tiempo. Mientras que la energía cinética, ¿cómo sería? Ponemos acá. La energía cinética también cambia con el tiempo. Es 1/2 de la masa por la velocidad que depende del tiempo también al cuadrado. Pero ustedes se dan cuenta que esto se puede escribir como 1/2 de masa por lo siguiente. La velocidad es la derivada de esta gráfica, ¿no? De esta función. Entonces tendrían menos A omega sub 0 seno de omega sub 0 t más delta. Todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Y entonces resuelven un poquito esta solución y ¿qué obtienen? 1/2 de la masa por A al cuadrado por omega sub 0 cuadrado, que lo voy a poner acá. Así. Y por seno al cuadrado de omega sub 0 por t más delta. ¿Sí lo ven? Entonces, de nuevo, la gráfica, si resolvemos un poquito más esto primero, sabemos que masa por omega sub 0 cuadrado es K, la constante del resorte K, para el caso del resorte. Y entonces esta formulita también la pueden poner de otra manera equivalente como 1/2 de K, todo esto que está aquí es K, ¿no? Omega sub 0 cuadrado es K sobre M. Eso significa que omega sub 0 cuadrado por M es K, ¿no? Eso es todo. 1/2 de K por A cuadrado por seno cuadrado omega sub 0 t más delta. De nuevo, la energía cinética no es una constante, sino que cambia con el tiempo. Es un seno al cuadrado. Si ustedes lo grafican, sería esta curva azul. Esta curva azul. Está la gráfica de un seno cuadrado multiplicado por una constante. De nuevo, la constante por la que multiplican es 1/2 de K por A al cuadrado. 1/2 de K por A al cuadrado. Esta sería la gráfica de la energía cinética. La curva azul, la curva azul. ¿Y qué es lo que pasa? Tanto la energía cinética como la energía potencial, que son estos dos términos que están acá, ambos cambian con el tiempo independientemente, ¿no? Pero lo que yo estoy diciendo es que la suma de estas dos, cuando yo sumo las dos, obtengo una constante, que es lo que obtuve aquí de tomar la primera integral, ¿no? Si sumo las dos, debería obtener una constante y esa constante es precisamente la energía mecánica. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos las dos, ¿no? La suma será entonces, ¿qué? ¿Qué será la suma?
En principio es la energía mecánica, ¿no? Energía cinética más energía potencial. Pero la energía cinética es esto, ¿cierto? Más la energía potencial es esta que está aquí. Dejémosla en términos de la constante del resorte. Así. Y desarrollemos esta suma. Factorizamos un medio de K por A al cuadrado. Profe, esto no quedaría un medio de K por A al cuadrado nada más. Sí, esa es la idea, ¿no? Lo ponemos acá. Seno cuadrado más coseno cuadrado, factorizando un medio de K por A al cuadrado. Más coseno cuadrado. ¿Pero cuánto vale lo que está entre paréntesis? 1. 1, porque seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de un ángulo es 1. Miren cómo se eliminó la dependencia temporal al sumar las dos funciones. Se eliminó. Y entonces la energía mecánica es esto, ¿no? Entonces, como consecuencia, lo escribo acá separado. La energía mecánica se conserva y es igual a E igual a un medio de K por A al cuadrado, que también lo pueden escribir como un medio de masa por omega sub 0 al cuadrado por A al cuadrado. Entonces miren que la energía mecánica de hecho se conserva, ¿no? Energía cinética más energía potencial se conserva. Y por lo tanto es una constante de movimiento. Esa constante de movimiento depende de los parámetros que son constantes. Miren que tanto K como la amplitud A son constantes. Por lo tanto, esto es una constante, ¿no? La amplitud es constante, esta constante K también es constante, no cambia con el tiempo y esto es un número, ¿no? Un medio. O si lo escriben de esta forma, la masa es constante, omega sub 0 es constante, la amplitud es constante. Por lo que la energía mecánica es una constante, depende únicamente de parámetros constantes. Un medio de K por A al cuadrado. Un medio de K por A al cuadrado o un medio de masa por omega sub 0 cuadrado por A al cuadrado. Eso quiere decir que si ustedes suman estas dos curvas en todo punto, les va a dar una recta. La recta que voy a dibujar acá de color rojo. Esta recta. Un medio de K por A al cuadrado. Esta línea roja sería la energía mecánica. ¿Qué la escribo acá? E. Esa línea roja sería la E. Miren que lo pueden mirar punto por punto, ¿no? Si ustedes cogen este punto de acá y le suman este punto de acá, pues les da E, ¿no? Si ustedes cogen estos dos puntos acá y los suman, les da E. Si ustedes cogen un punto arbitrario acá, este más este, les da E, ¿cierto? En todo instante de tiempo, la energía cinética más la potencial es igual a una constante que es la energía mecánica y que vale un medio de K por A al cuadrado. Un medio de K por A al cuadrado. Entonces lo pueden ver de la gráfica de la evolución temporal de cada una de las energías, ¿no? Energía cinética más energía potencial, una constante de movimiento. Pero bueno, hay una manera más útil de visualizarlo y es hacer una gráfica de la energía cinética y de la energía potencial, pero como función de X. No del tiempo, sino de X. Aquí se visualiza un poco mejor que la suma de las dos es una constante. Entonces miren que nosotros tenemos como función de las coordenadas, la voy a poner aquí como un punto 3, las energías cinética, potencial y energía mecánica también se pueden expresar en términos de la posición, o sea, la X, de la siguiente manera. Pues miren además que no solamente se pueden escribir en términos del tiempo, sino que la energía se puede escribir, por ejemplo, la energía potencial, como una función de X de la siguiente forma. Un medio de K por X al cuadrado, ¿cierto? La energía potencial es una función de X. Pero la energía cinética también se puede escribir como una función de X. ¿Por qué? Porque la energía cinética ustedes la pueden escribir como la energía mecánica menos la energía potencial. Energía mecánica menos energía potencial. Pero esto es igual a un medio de K por A al cuadrado menos un medio de K por X al cuadrado.
Y esto lo pueden factorizar de la siguiente manera. Un medio de K por A al cuadrado menos X al cuadrado. Y entonces ustedes pueden hacer una gráfica tanto de la energía cinética como de la energía potencial en función de la coordenada X. Miren que la energía potencial, si ustedes la grafican, es una parábola X al cuadrado multiplicado por una constante. Entonces, si ustedes hacen la gráfica de la energía potencial como función de la coordenada X, obtienen esta curva naranja que está acá, o café, como la vean ustedes. Esta curva que está aquí. Una parábola. Cuando X vale 0, la energía potencial vale 0. ¿Sí? Esta sería la curva de la energía potencial. Mientras que la energía cinética, ¿cómo se graficaría? ¿Cómo se graficaría la energía cinética? Para graficar la energía cinética, ustedes primero cogen la parábola y la multiplican por menos una constante, por menos, ¿no? Eso significa que la parábola primero la voltean la parábola. Y después le suman toda esta constante, un medio de K por A al cuadrado. Es decir, la suben esa distancia en dirección Y. Primero la voltean, cogen esta curva azul. Lo primero que hacen es voltearla. Entonces ustedes tienen primero una curvita acá, bueno, de una parábola así, volteada. ¿Cierto? La voltean porque multiplican por menos y luego la suben una distancia igual a un medio de K por A al cuadrado. Un medio de K por A al cuadrado. Y obtienen la curva azul que está arriba. Esta sería la gráfica de la energía cinética. Si ustedes suman las dos energías, energía cinética más energía potencial, otra vez obtienen una constante. Obtienen esta constante que está aquí. De tal forma que esta constante vale un medio de K por A al cuadrado, ¿no? El mismo valor que está acá. Un medio de K por A al cuadrado. En cada punto, ¿no? Entonces ustedes suman punto a punto, energía potencial más energía cinética más energía potencial, obtienen un valor constante que es igual a un medio de K por A al cuadrado, si lo hacen en cada punto. Por ejemplo, acá la energía potencial vale 0, pero la energía cinética vale un medio de K por A al cuadrado. Aquí ambas son iguales, la suma de las dos vale un medio de K por A al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces, miren que si hacen la gráfica con respecto a la posición en lugar de con respecto al tiempo, se observa un poquito más claro que la suma de las dos energías es una constante de movimiento. Es la curva roja que aparece aquí, ¿no? La curva roja que aparece acá. No sé si tengan alguna preguntita con respecto a esto, o si es claro. La suma de las energía cinética más energía potencial es una constante de movimiento, y esa constante vale esto que está acá. En un modelo de movimiento armónico simple, porque tomen en cuenta que yo lo que hice fue integrar la ecuación de movimiento para un movimiento armónico simple, ¿no? Y llegué a todas estas conclusiones. Llegué a que hay una constante de movimiento, que es la energía mecánica, que es igual a la energía cinética más la energía potencial. Pero siempre tienen que tener en la mente que la energía cinética cambia con el tiempo, la energía potencial cambia con el tiempo. Es la suma de las dos la que da una constante, algo que no cambia con el tiempo, porque depende de parámetros constantes, de la constante de resorte, ¿cierto? Y de la amplitud, ambos son constantes, ¿no? Ambos son constantes. ¿Listo? Y bueno, para terminar hoy, hacemos una cosita adicional. Miren que yo estoy diciendo que si se integra la ecuación de movimiento, obtengo la conservación de la energía. Eso es lo que estoy diciendo en resumen, ¿no? Si yo integro la ecuación de movimiento, se obtiene la conservación de la energía. Es lo que acabamos de ver, miren. Integrando la ecuación de movimiento, obtenemos la ley de la conservación de la energía mecánica. ¿Qué pasará entonces si yo derivo la ley de la conservación de la energía mecánica? Obtengo la ecuación de movimiento. Obtengo la ecuación de movimiento. Muy bien, un 0,1 para el parcial ahí, profe. ¿No? Y entonces eso es lo que voy a escribir acá. Si se deriva con respecto al tiempo la ley de conservación de la energía en general, ¿cierto? Se obtiene la ecuación de movimiento. Lo miramos para el caso de
un movimiento armónico simple. Entonces, para este caso, la ley de conservación de la energía es básicamente, lo vamos a hacer de forma general. ¿Dónde quedó la forma general? Esta, ¿no? Es esta, ¿no? Esta es la ley de conservación de la energía. Salvo por una constante que ustedes acá cogen y multiplican por la masa, y multiplican acá por la masa y obtienen una nueva constante. Esto es la conservación de la energía. Miren que esto es masa por velocidad al cuadrado sobre 2, masa por W sub 0 cuadrado. En el caso del resorte es K por X cuadrado sobre 2. Esto que está aquí es la conservación de la energía, pero de forma más general, ¿no? Entonces acá yo lo pongo. Conservación de la energía, en este caso mecánica, ¿no? Pero para no escribir tanto lo dejamos así. Conservación de la energía en un movimiento armónico simple es esto, energía mecánica. Miren que de aquí ustedes pueden encontrar las expresiones de la conservación de la energía mecánica para cualquier sistema físico, por ejemplo, para el péndulo simple. Pueden de aquí derivar cuál es la energía cinética para un péndulo simple, es la misma, ¿no? También derivan la energía potencial y encuentran una constante. Y lo mismo para cualquier otro sistema físico. Ahora, derivemos con respecto al tiempo esta conservación. Derivemos con respecto al tiempo la ecuación anterior para ver qué se obtiene. Entonces, ustedes cogen ahora esta ecuación y la derivan con respecto al tiempo a ambos lados. Entonces, vamos a poner esto dentro de un paréntesis. Así, y vamos a derivar con respecto al tiempo. Tenemos que hacer la derivada término por término, ¿no? Entonces lo separamos cada término y miramos qué se obtiene. Primero, derivada con respecto al tiempo del primer término. Vamos a ver esto qué nos da. Y dejamos este término entre paréntesis. Más derivada con respecto al tiempo del segundo término. Miramos qué se obtiene, ¿cierto? Igual a la derivada con respecto al tiempo de una constante. Ya, ¿cierto? Y lo resolvemos. Primero, la derivada con respecto al tiempo de una constante es 0, ¿no? Entonces, no hay nada que hacer. Pero miramos estos términos que se van obteniendo, ¿no? El primer término, la masa es una constante, sale de la derivada. Entonces, en el primer término ustedes sacan la masa de la derivada. Segundo, tienen que hacer la derivada de phi punto al cuadrado. Usan la regla de la cadena. Y entonces se obtiene lo siguiente. La derivada de phi punto al cuadrado con respecto al tiempo es 2 veces phi punto por, ¿cómo lo ponemos? Dividido 2, ¿cierto? Por la derivada con respecto al tiempo de phi punto, ¿no? Así. Así, ¿sí o no? Miren que, para que quede más claro, el m y el 2 son constantes y salen de la derivada. Entonces vamos a más bien a dejarlo aquí aparte. Que no se vayan a confundir. El m y el 2 salen de la derivada. Entonces quitemos este 2 de aquí. Y ustedes tienen que derivar únicamente el término phi punto al cuadrado. Este término que está acá. ¿Cuál es la derivada del término phi punto al cuadrado? Es esto que estoy señalando en azul. Si ustedes derivan con respecto al tiempo phi punto al cuadrado, les da 2 phi punto por su derivada interna, es decir, por la derivada con respecto al tiempo de phi punto. ¿Sí o no? ¿O hay algún problema con esto? Simplemente usando la regla de la cadena. Espero que no haya un problema, ¿no? Más, de nuevo sacamos todo lo que es constante. Masa por omega sub 0 al cuadrado dividido 2 sale de la derivada. Y hacemos la derivada con respecto al tiempo únicamente de phi cuadrado, ¿no? El resto de términos los saqué de la derivada porque son constantes. ¿Cuál es la derivada con respecto al tiempo de phi cuadrado? Es 2 veces phi por su derivada interna, por la derivada con respecto al tiempo de phi. Y eso es igual a 0. Y eso es igual a 0. Entonces cancelan términos comunes, ¿cierto? Cancelan términos comunes, es decir, este 2 se va con este 2, este 2 se va con este 2. Y obtenemos básicamente lo siguiente. Obtenemos que esto es masa por phi punto, que lo vamos a dejar acá,
¿cómo lo pongo? Masa por phi punto por la derivada con respecto al tiempo de phi punto, pero phi punto también es una derivada temporal. Entonces ustedes acá deberían poner la derivada segunda con respecto al tiempo de phi, porque phi punto es una derivada con respecto al tiempo. Phi punto es una derivada con respecto al tiempo. Y si ustedes vuelven y derivan con respecto al tiempo, obtienen la segunda derivada con respecto al tiempo de phi. Entonces escribimos esto de esta manera. Más, aquí el 2 se cancela, queda masa por omega sub 0 al cuadrado, por lo siguiente, phi, tienen phi, y la derivada con respecto al tiempo de phi es phi punto. Entonces lo pongo así. Phi punto, igual a 0. Y ahora ustedes ven que hay términos que se pueden cancelar porque son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a factorizar esos términos que son similares. Aquí aparte, vamos a factorizar masa y vamos a factorizar phi punto. Lo sacamos como factor común, estos dos términos. Y entre paréntesis, ¿qué nos queda? Nos queda la segunda derivada con respecto al tiempo de la variable dinámica, más omega sub 0 cuadrado por phi, ¿no? Así. Sacando como factor común la masa y este phi punto. Y esto igual a 0. Y esto igual a 0. Pero esto tiene como consecuencia lo siguiente, ¿no? Estos dos términos en general son diferentes de 0, ¿no? O ustedes los pueden pasar a dividir al otro lado. Y 0 dividido cualquier número distinto de 0 o de infinito, da 0 también, ¿no? Da 0 también. Entonces, como estos términos son distintos de 0 y de infinito, lo que debe ser 0 es lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Entonces, como consecuencia, ¿qué es lo que tenemos? Que todo esto que está dentro del paréntesis es igual a 0. Y esto es precisamente ¿qué? Esta es la ecuación de movimiento. Entonces, miren que si yo derivo con respecto al tiempo la ley de conservación de la energía mecánica, obtengo la ecuación de movimiento y viceversa. Si integro la ecuación de movimiento, obtengo la ley de conservación de la energía mecánica. ¿Sí lo ven o no? Y entonces, esta es otra manera de encontrar la ecuación de movimiento. Si ustedes logran escribir la conservación de la energía para un sistema físico, es decir, saben cuál es la energía cinética, saben cuál es la energía potencial y saben que la suma de las dos es una constante, lo único que tendrían que hacer es derivar con respecto al tiempo y así encuentran la ecuación de movimiento. Eso quiere decir que, por ejemplo, para el sistema masa-resorte, el resorte de Hooke, ustedes hubieran podido usar para encontrar la ecuación de movimiento esta ecuacióncita que está aquí, ¿no? De acá. Ustedes derivan esta ecuación y hubieran llegado a la misma ecuación de un movimiento armónico simple, ¿no? Simplemente siguiendo el mismo procedimiento que yo usé. Usan la conservación de la energía mecánica, ahora que saben que en un movimiento armónico simple la energía se conserva, la energía mecánica se conserva, pueden coger la conservación de la energía mecánica, derivan con respecto al tiempo y llegan a la ecuación de movimiento. Siguiendo este procedimiento, ¿no? Este procedimiento que está acá. Simplemente tiene que cambiar phi por x y ya saben que omega sub 0 cuadrado es k sobre m. Eso es todo, ¿no? Hacen las derivadas y llegan de nuevo a la ecuación de movimiento. Acá cambian phi por x y omega sub 0 cuadrado es k sobre m y este phi es x. Llegarían exactamente a la ecuación de movimiento del resorte de Hooke. Del resorte de Hooke. Y bueno, esto es importante sobre todo para uno de los problemas del taller. Bueno, ya para varios de los que están aquí, ¿no? Para el problema 7. Miren que en el problema 7 les dan la energía eléctrica y les dan la energía magnética. Q cuadrado sobre 2C, un medio de L por I cuadrado, siendo I la corriente eléctrica, que no es más que la derivada con respecto al tiempo de Q. Entonces, esto es muy similar a la suma de la energía cinética más la energía potencial, ¿no? Pero aquí es energía eléctrica más energía magnética. Y les dicen, esta energía se conserva. La suma de las dos se conserva. Se lo dicen por acá.
la conservación usando la conservación de la energía electromagnética, encuentre la ecuación de movimiento para la variable dinámica Q. Entonces, ¿qué hay que hacer? La suma de estas dos se conserva, es una constante. ¿Cómo hacen para encontrar la ecuación de movimiento? Suman estas dos, eso es igual a una constante. ¿Qué hacen? Derivan con respecto al tiempo y llegan a la ecuación de movimiento para la carga eléctrica. ¿Esa ecuación qué ecuación debería ser? Una ecuación de un movimiento armónico simple, pero para esta Q. Es decir, una ecuación totalmente análoga a la que está acá, a esta phi mayúscula, pero con una Q. La carga eléctrica, una Q aquí, una Q acá, y encuentran una expresión para esta omega sub 0 cuadrado. En términos de los parámetros que son constantes, es decir, en términos de la inductancia L y la capacitancia C, que son los términos que son constantes. Entonces, por eso es importante este procedimiento que está aquí, para poder resolver este problema que está acá. El problema 8, o 7 en realidad, bueno, 7. Entonces me corrió un número los problemas, ¿no? Es el problema 7, esta figurita. Entonces, simplemente, O sea, ahí y simplemente ustedes, ¿sí? y la igualamos a una constante cualquiera. Sí, porque van a derivar con respecto al tiempo, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo? Al momento de derivar, esa constante se vuelve cero y hacemos todo el procedimiento. Ajá, sí. Entonces no importa calcular la constante porque simplemente importa que ustedes digan, esto es una constante de movimiento. La sumatoria de las dos igual a una constante. Pero cuando uno deriva con respecto al tiempo, la constante se hace cero, ¿no? Y lo que tienen es que ver qué pasa aquí cuando derivan, ¿no? Toman en cuenta que la corriente es la derivada con respecto al tiempo de la carga, ¿no? Entonces lo escriben como Q punto o de Q de T, ¿no? Y luego vuelven y derivan con respecto al tiempo. Hacen exactamente el mismo procedimiento que yo hice hasta que lleguen a la ecuación de movimiento, que tiene que ser la ecuación de un movimiento armónico simple, ¿no? Tienen que llegar a una ecuación de este tipo, donde esto debe valer Q, mientras que omega sub 0 cuadrado es algo que hay que ver qué vale, ¿no? Hay que determinar, hay que ver cuánto vale. Y bueno, esto era lo que les quería decir hoy. Voy a pausar el video aquí.